Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva conversación aquí en Entrevistas CNN. Hoy día estoy conectando con Daniela Ramírez, una de las protagonistas de Cuerpo Celeste, una película chilena que va a llegar a los cines este 23 de abril. Daniela, muchas gracias por conversar con nosotros, ¿cómo estás? Bien, muy contentos de esta ya próximo estreno. Estamos felices que ya estrenemos acá, porque la película tenía un largo recorrido en otros países, en otros festivales, y todos los amigos, toda la gente más querida, más cercana nos pregunta ¿cuándo acá? ¿Cuándo acá? Y ya por fin el 23 de abril van a poder verla en los cines a todo espectador, para Eso, todos porque ustedes. tuvo un paso ahí en Sanfic donde se estuvo presentando y donde estuvieron ustedes también. En ese sentido, ¿cuáles son las expectativas ya a más grande escala? O sea que ya hayan festivales interesados en esta película, es algo que nos garantiza de alguna manera que la historia funciona, que la historia resuena, no solo en un contexto cultural local, sino que atraviesa países, atraviesa generaciones también, porque es una película que está protagonizada por por un adolescente, entonces también llega a distintos tipos de público porque tiene distintas aristas y dimensiones que hacen conectar a la audiencia desde un espacio muy sensible. Creo que es una película íntima, una película de relaciones humanas. Se trata de una familia y, y eso creo que conecta. Y los festivales lo que nos dan esta oportunidad de entender que esta historia es interesante más allá de sus fronteras, atravesando fronteras, ¿no? Como llega a distintos tipos de público y cultura. Daniela, y tú decías que, claro, esta es una película que se trata sobre una familia. En ese sentido, Sí. ¿cómo fue tu trabajo como actriz con Ellen? No sé si se conocían antes o cómo fue el trabajo para lograr esa complicidad de madre-hija que se traspasa también en la pantalla. Mira, quiero decir que yo estoy muy impresionada de la fuerza y de la sensibilidad y del tono de actuación que tiene Ellen, que la Helen va a ser una gran actriz, porque su mirada es tan potente, dice tanto desde el silencio que es muy interesante verla actuar. Yo actué con ella en una teleserie que hizo también de mi hija cuando ella era muy chiquitita, tenía como más o menos 10 años. Y aquí nos volvimos a reencontrar y fue hermoso. Fue hermoso y tengo que destacar el trabajo de Naira, que fue muy meticuloso, que fue le dio mucha confianza a la Helen para poder estar muy cómoda, para estar muy protegida y también para poder interpretar esas escenas que a veces son incómodas, son difíciles, son duras, son rudas, son más crudas. Eh, y, y estuvimos todos muy abrazados como equipo, intentando generar ese ambiente de familia y creo que hay algo de complicidad que ahí en la película sí se da, porque quiero decirle a la audiencia, al público, que nosotros, no o sea, los actores, nosotros estamos actuando, hacemos que somos una familia, no somos una familia. Y eso en la película es algo que sí se logra creer. Claro, y también pienso en el trabajo de Ellen como tal, porque claro, ya tiene una edad muy parecida a la de la protagonista, a la de Celeste, eh, y es una edad donde se vienen hartos cambios también en la forma en la que vemos Sí. a los padres en particular. Algo que a mí me quedó muy patente cuando veía la película es quizás ese momento en el que uno se da cuenta de que los papás también sufren, que es justamente una Mm. escena contigo. No sé cómo trabajaron también esas escenas más emocionales. Que- Mira, para que se entienda en contexto, es la historia de un adolescente, de una niña que está haciendo esa transición, que está pasando por esa transformación, y también ocurre un evento circunstancial en la vida que es muy drástico, que hace que todo se transforme. No solo ella biológicamente, generacionalmente se está transformando, sino que también
todo se está transformando en su universo. Y a veces es muy loco porque siento que la película habita dimensiones como esos tipos de transformaciones, que es biológica, que es generacional. La película está situada en un contexto sociopolítico en Mm, donde estamos traspasando de la dictadura a la democracia. Es el año 90, también está sucediendo eso como escenario. Está el desierto como imagen potente y también están estos padres, esta familia que sostiene a este adolescente, que a veces también están incapacitados de jugar el rol de ser padres. A veces uno se pone el rol de ser padre, pero a veces las condiciones de la vida ahí te desarman y hacen que no puedas ser padre. Entonces, a veces sucede que cuando eres tan chico, cuando para entender cosas, cuando eres mm, más grande para entender cosas, está en ese momento muy, muy, muy creo que catártico e intenso la protagonista, en donde a veces muy chica para entender ciertas cosas y a veces muy grande para entender ciertas cosas. Entonces, esta relación con su madre es bien feo porque a veces se cambian los roles. mm. La madre no puede ser la madre y se vuelve la hija y así se va entendiendo la vida y es una película de relaciones humanas, de relaciones íntimas, en donde creo que eso hace que se reconozca y se represente mucho a las personas que la ven. Es lo que más nos ha llegado. Y bueno, es duro ser madre. Ah, para terminar tú. Es Claro, duro, es durísimo a veces, es durísimo. Es lo más maravilloso, está la dualidad, es lo más maravilloso y de verdad lo más feroz que puede ser. igual Se- ahí eh, la gente se puede identificar desde cualquier lado, desde el lado de la hija, desde el lado de la madre, desde el lado de la tía, protagonizada ahí también por Mariana sí, Loyola, que también tiene ese diálogo donde le dice yo soy tu tía favorita solamente porque conmigo pasan las cosas buenas. claro, claro. A veces los padres estamos para eso, para Claro, poner límites y a veces los padres tampoco saben poner límites y ahí quedan las grandes crisis de cómo mediar la comunicación, cómo mediar las relaciones, claro, cuáles son los roles, las jerarquías. A veces se borronean y no es porque uno quiera que se borroneen, sino porque uno no puede y es claro. porque uno está débil también. Y los seres humanos somos eso, somos fuertes, pero también somos muy frágiles. Claro. Daniela, también deseamos nosotros que de alguna forma u otra el paisaje termina funcionando también para darle contexto, pero también como una especie de nuevo personaje también en la película como tal. En ese sentido, ¿cómo fue trabajar ahí, trabajar en el norte, con el desierto tan imponente, con el mar tan imponente también? Mira, yo había trabajado mucho más en el sur eh, y nunca había habitado tanto el norte. Estuvimos ahí grabando 2 meses, un mes, alrededor de 2 meses. Digo, para completar como todo el Mm, arco, yo a veces iba, volvía, pero el escenario que es el norte, el imaginario que tiene el norte, la visualidad que tiene el norte es súper potente. Es bien impresionante. Es de una totalidad y una soledad que es infinita y te hace sentir tan lleno y abrumado por la belleza de esa inmensidad que está desierta y también te hace sentir muy solo y diminuto. Entonces, y bueno, para las personas que a veces creen más o creen menos y que era lo que conversábamos antes, hay una calidad y una cualidad energética que es bien, 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 que aunque, como digo, sea hay un poco más, eh, no creas en eso, se siente que hay una energía bien potente en ese espacio y es precioso porque está muy vacío todo, entonces estás mm. ahí solo contigo, es bien inmenso, Claro, y bien también imponente. tú lo mencionabas delante, la película está basada en el año Mm. 1990 y si bien no es una película que hable sobre la transición a la democracia, porque es una película que más bien habla de una familia, tiene de telón de fondo
contexto histórico de nuestro país Sí, y la dictadura es un tema que tú profesionalmente has tratado también desde diferentes aristas. Pienso en lo que hiciste en los archivos del Cardenal o en Matar a Pinochet o en Isabel o incluso en los 80 que estuviste ahí interpretando a Sibila de Grande. En ese sentido, tú como actriz, ¿por qué dirías que es importante también entender este proceso histórico desde las diferentes aristas también? voy a decir algo con respecto al desierto que me faltó. El desierto es un personaje más, como tú decías, en el sentido de que es el contenedor de esta historia, porque también, claro, se une ahora con la pregunta que me hiciste, tiene relación directa a las cosas que sucedieron en el desierto y al significado potente que tiene con respecto a la historia de nuestro país. Em, Ahí hay enterrados, ahí hicieron desaparecer gente y está constatado que eso es así, es una realidad. No hay ninguna duda que eso ocurrió y es súper importante develar los hechos históricos terribles y inhumanos que ocurrieron en nuestro país para que las generaciones, tanto esta o las que lo vivieron, puedan analizar, puedan analizar la ferocidad que significa tener una dictadura en un país. Y lo estamos viendo hoy también con el genocidio en Gaza, y estamos viendo que las historias son atávicas y que se repiten y que el ser humano es una máquina también poderosa y terrible. Y eso hay que controlarlo. ¿Y cómo se controla? Es mirándolo y mirando la repercusión, mirando la repercusión que significa la humanidad y en la sociedad y culturalmente y en todo lo que conlleva a este dispositivo que es organizarnos entre nosotros para poder existir. Eh, y creo que lo más significativo de estas películas es ese punto de inflexión en donde podemos analizarnos como seres humanos y lo que pasó y lo que no debemos permitir que pase. Y eso con una voz bien fuerte que solo tiene que ver con la conciencia colectiva, porque solo no hacemos nada. Solo no hacemos nada ni siquiera en los vínculos más cercanos, ni con nuestra familia. Solo no hacemos nada, no existimos solo. Aunque todo hoy eh, se tire para ese lado, digo, no, solo no somos nada. Y por eso es súper importante darnos cuenta de nuestros hitos históricos y no olvidarlos, analizarlos y aprender, aprender. Y las nuevas generaciones. Y eso debería ser también una política cultural del país, creo yo, porque en todos los países donde han existido dictaduras, donde han existido genocidios, donde han existido genocidio, hablo de los, en este punto de los nazis, no de la hora que no está sucediendo nada y que es feroz y terrible y somos todos testigos de eso, hay un acto de reparación. Y eso es súper importante. Es súper importante que el mismo país, que las mismas personas que viven en ese espacio sean capaces de reconocer lo que sucedió en ese espacio y repararlo de alguna manera, por lo menos desde el respeto y no la negación, no el negacionismo. Eso, el arte funcionando también como espejo desde donde uno lo quiera mirar. Te agradezco, Daniela, por la conversación y te felicito también por la película que ya va a estar en cines a partir del 23 de abril. Sí, estamos muy contentos, de verdad los esperamos a todos, es una película preciosa, pueden ir en familia con sus adolescentes, con sus hijos, no, no es para niños, pero sí para adolescentes y los adolescentes conectan muy bien con la historia. Y para todos, es una película hermosa dirigida por la Naira Illich, una gran directora chilena que yo creo que espero que sigamos haciendo películas y que sigamos viendo su poesía porque realmente es importante lo que hace. Eso, muchas gracias, Daniela. Chao, gracias a ustedes. Bueno, nosotros hasta aquí dejamos esta nueva conversación. Como siempre, los dejamos a seguir informándose por las pantallas de CNN Chile.